Fue un año, como bien lo señalabas, muy complicado, muy difícil, porque a la cuestión financiera que veníamos de una recesión económica se suma la pandemia y fue un año muy, muy, muy complicado, pero bueno, en definitiva el municipio, gracias a Dios, se encontraba bien previo a la pandemia desde el punto de vista fiscal, haciendo obras públicas, es decir, prácticamente en una situación normal, ¿no? El hecho de haber estado bien económicamente nos permitió afrontar esta pandemia sin mayores dificultades, este, o por lo menos vamos a decir, tratar de cerrar un año más, como lo venimos señalando, con los números ordenados, pagando los sueldos en términos, pagando con los proveedores también todos los compromisos asumidos en términos. Eso para nosotros fue sumamente importante. Desde el punto de vista de ayudas al sector comercial, bueno, ¿qué es lo que se resta? Porque se ha ayudado, se ha entregado en una primera parte o de diferentes maneras, o con dinero, o con extensión de tasas, o con cuestiones que tienen que ver con paliar el sector. Sí, el municipio dio muchas ayudas que se llaman de alivio fiscal, que inclusive nosotros la hemos cuantificado, cuánto de esa ayuda impactó en las arcas del municipio. Estamos hablando aproximadamente de una suma de 160 millones de pesos. Esto fue prórroga de vencimiento de impuestos, se dieron mayor cantidad de cuotas en el pago de los distintos tributos, se aumentaron los descuentos por protopago, se suspendieron los apremios fiscales, se suspendieron las fiscalizaciones de los inspectores en el caso de la tasa comercial. Es decir, dimos ayuda económica, lo eximimos del mínimo de la tasa comercial a todo el sector afectado. Es decir, en definitiva, fue lejos uno de los municipios que mayor medida dio en materia de alivio fiscal a los contribuyentes. Y esto a su vez fue altamente positivo porque también lo vimos como un ida y vuelta, ¿no? Es decir, desde el contribuyente también lo que nos pasó cuando uno analiza, si bien obviamente tenemos menor crecimiento en la recaudación desde que ocurrió lo de la pandemia, también debemos decirnos que no tenemos que hayan caído la cantidad de contribuyentes en forma significativa. Es decir, no aumentó la morosidad, aumentó tal vez las ventas, es decir, disminuyó lo que tiene que ver los tributos que estaban relacionados con la actividad económica, pero no tuvimos disminución o aumento de la morosidad. Esto, decía usted, se cierra un año que, bueno, con Corea se ha mantenido, ha logrado estar muy bien. ¿Lo sorprendió el hecho de cerrarlo tan bien al año por cómo se vislumbraba al principio, cuando comenzó la pandemia, con mucho tiempo toda la ciudad paralizada, con un comercio en todos los rubros muy, muy crítico? Sí, 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 esa es la palabra. Nos sorprendió, sobre todo por los números que daban, se acuerdan, en abril y mayo. Habían caído abruptamente la recaudación en materia, no solamente de recaudación municipal, sino con participación nacional y provincial. Y era un escenario que uno veía muy negativo. Pero después se empezó a recuperar cuando se empezaron a habilitar actividades, se empezó como a mejorar la situación y no influyó tanto en la cuestión, sobre todo financiera. Pero lo que fue fundamental es que el municipio, previo a la pandemia, ya venía de varios años con equilibrio fiscal, no tenía compromisos importantes, entonces eso también influyó. El hecho de que no haya agarrado, entre comillas, la pandemia bien desde el punto de vista financiero, nos permitió transitar, por lo menos durante este periodo, sin mayores dificultades. ¿Qué se puede esperar para el año que viene? Siempre y cuando no la situación mejore y que la pandemia, no digo que pase, pero sí que al menos permita una mayor tranquilidad. Bueno, nosotros estamos convencidos que el 2021 va a ser un año mucho más positivo que el 2020. Este 2020 hemos tocado piso en materia de caída de lo que tiene que ver con el nivel de actividad económica. Por lo tanto, el 2021 va a ser un año de hecho, prácticamente casi seguro que va a haber un crecimiento importante a nivel país y esto obviamente se va a traducir tanto en lo privado como en el Estado. Así que el 2021 lo estamos esperando con gran esperanza. Lo único obviamente que resta un poquito, tal vez está la duda, la incertidumbre, es lo del tema de la pandemia, es decir, hasta cuándo vamos a conseguir o a seguir con este tipo de restricciones y hasta cuándo va a salir en definitiva la vacuna y lo que va a resolver y va a terminar con el tema de la pandemia. Eso es lo único que todavía no hay una fecha cierta o no se sabe bien si esto va para 2 meses más, 6 meses o vamos a estar un año más igual.
Por último, Sierra, ¿se sabe o hay algún número aproximado de qué cantidad de contribuyentes han logrado mantenerse con sus números al día, con los impuestos, y cuántos lamentablemente han entrado en la morosidad por la situación generada? Por eso, como mencionaba anteriormente, nosotros una de las cosas que desde el municipio agradecemos y lo venimos diciendo es a los contribuyentes. Prácticamente no hemos tenido reducción en ninguna de las tasas cuando uno lo analiza por cantidad de contribuyentes. Sí, como decía anteriormente, en la tasa comercial tenés menos venta, declaran menos venta, porque obviamente hubo menor nivel de actividad económica. Pero después, si uno lo analiza desde el punto de vista de los contribuyentes, prácticamente no ha habido reducción. Es decir, a pesar de este año con grandes dificultades, en Concordia el contribuyente siguió pagando los tributos municipales. Y eso es realmente importante para el municipio, y quiere decir que hay un ida y vuelta entre el municipio y los propios vecinos, que a la hora de pagar han hecho el esfuerzo y han seguido pagando.